peregrinaciones en Japón con la profesora Satoko Nakajima, que es miembro correspondiente en Japón del Comité Internacional de Expertos. Por favor. Buenos días. Gracias a todos por venir a nuestra sesión de otras peregrinaciones globales. Antes de empezar, quisiera dar las gracias al presidente del comité, profesor Cauchi, el coordinador del Congreso, profesor Castiñeiras, los miembros del comité de expertos del Camino de Santiago y autoridades por invitarme a este congreso. Siempre es un gran honor y placer poder participar en actividades y eventos para el sostenimiento del Camino de Santiago, la investigación y la promoción, porque la experiencia de haber hecho el camino me ha aportado mucho. Como historiadora de Historia de España, muchas cosas que había estudiado en los archivos y bibliotecas lo comprobé viviendo en el camino. Estudiar historia ya es conocer una cultura diferente para todos, pero viniendo yo de una cultura tan diferente como de Japón, necesitaba ese proceso de interiorización de cosas que había estudiado. Ayer el profesor Griña habló de la cultura de lo escrito y de la experiencia de vivirlo oralmente. Yo creo que es justamente lo que he hecho en el Camino de Santiago. Bien, la tarea que ahora me toca de hablar sobre los caminos de peregrinación en Japón en un congreso del Camino de Santiago es un poco complicada. Digo complicada porque es difícil saber exactamente a qué base podría montar mi presentación. Entre tantos especialistas de peregrinación que aquí tenemos, algunos de ustedes sabrán o incluso conocerán muy bien la historia de Japón, la geografía, la religión, etc. Pero también habrá gente que no. Lo que he intentado esta vez es hacer una comunicación informativa para el público con el conocimiento previo sobre peregrinación en Japón, pero también para el público sin ello. La solución que he encontrado es exponer datos mínimos, porque escuchar cosas totalmente ajenas en detalle es un poco abrumador. Así, nos limitaremos a datos esenciales, haciendo comparaciones entre el Camino de Santiago y los caminos de peregrinación en Japón, como una introducción a los posibles proyectos entre Japón y España en futuro. Por ejemplo, una conferencia sobre Santiago y Kukai, el gran maestro del siglo VIII, dos grandes figuras de caminos de peregrinación. Bueno, ya veremos. Como cualquier otro sitio del mundo, peregrinación a lugares sagrados forma una parte importante de la cultura en Japón y siempre ha sido estudiado por investigadores de historia de Japón, de historia de arte japonés, etc. Sin embargo, no es hasta hace relativamente poco que empezaron a hacer estudios comparativos de caminos de peregrinación de Japón y de países europeos. En ellos se ha hablado mucho de las similitudes en la cultura de peregrinación entre el Oriente Extremo y el Occidente. Y es cierto. Respecto a la peregrinación, a pesar de que Japón y los países europeos no compartan la misma religión, pues hay muchas cosas en común. Por ejemplo, hay leyendas de milagros relacionadas con los caminos japoneses. Haciendo la peregrinación, los ciegos recuperaban la vista, los enfermos conseguían ponerse bien y los inocentes que se sometían a juicios injustos obtenían la justicia. También hay incidentes de fraude en las rutas de peregrinación. Se han registrado desde siempre casos de gente disfrazada de peregrinos que robaban limosnas de peregrinos verdaderos, igual como en el Camino de Santiago. Tengo aquí, por ejemplo, un caso de una mujer de 75 años, disfrazada de peregrina,
que robó un total de 1.037.000 yenes, algo más de 10.000 euros, aprovechándose de la hospitalidad de 64 habitantes locales de Ohenro en Shikoku, uno de los caminos de peregrinación en Japón, en 2012. Si miramos los detalles, hay muchas cosas en común. No obstante, veremos que los detalles son similares, pero no tanto si los miramos más detenidamente. Bien. Vamos a primeramente hablar de formas de peregrinación. Bien. Hay dos formas de peregrinación en Japón: viajes de ida y vuelta y peregrinación de viajes circulares. Vamos a empezar por viaje de ida y vuelta. Hay dos caminos de ida y vuelta muy famosos. Son Kumano Mode e Ise Mairi. La característica más importante de caminos de ida y vuelta es llegar a un destino final. Esto de llegar a un destino final como objetivo de peregrinación suena algo obvio, pero ya veremos más tarde que en Japón no es tan sencillo porque hay otra forma de peregrinación más popular. Y los japoneses quieren distinguir esta forma de la otra. Bien, igual como el Camino de Santiago, que tiene un destino absoluto, la Catedral de Santiago de Compostela, las rutas de camino de ida y vuelta en Japón también tienen un objetivo absoluto de llegar a un destino. Así, el objetivo de hacer el Camino de Kumano es llegar a los montes de Kumano en la península de Kii, donde están los santuarios de Hongu, Nachi y Shingu. En cuanto al caso de Ise Mairi, su meta es llegar al santuario de Ise. Tradicionalmente, en Japón, este tipo de viaje de ida y vuelta a un lugar sagrado como templo o santuario no se llamaba junrei, peregrinación en español. El acto de ir a un lugar sagrado se ha dicho siempre mairi o mode, visita de veneración en castellano. De hecho, en japonés, el nombre propio de Kumano y de Ise nunca se combina con junrei, peregrinación. Siempre se dice Kumano Mode e Ise Mairi. Algunos investigadores dicen que en Japón empezamos a incluir visitas de veneración de ida y vuelta al lugar sagrado dentro de la categoría de peregrinación en el sentido más amplio desde que se presentaron en Japón peregrinaciones extranjeras como Camino de Santiago o peregrinación a Jerusalén. Desde entonces, aunque nunca se ha llamado Kumano Junrei, se ha considerado Camino de Kumano como una peregrinación más en el sentido amplio. Otros investigadores señalan la posibilidad de que se usara en Japón el término peregrinación junrei para referirse a una visita de ida y vuelta a un lugar sagrado, igual como en Europa, porque la acepción de la palabra peregrinar fue en japonés junrei suru en el vocabulario da Lingua do Japão, el diccionario portugués-japonés publicado en 1603. Sin embargo, eran jesuitas portugueses quienes redactaron en japonés las acepciones de palabras portuguesas, y queda una buena posibilidad de que los portugueses no distinguieran la diferencia entre una visita de ida y vuelta a un lugar sagrado y junrei, peregrinación japonesa. No cabe duda de que los jesuitas portugueses hablaran bien japonés, pero eso no indica automáticamente que ellos entendieran la cultura japonesa debidamente. Para los japoneses, visita de ida y vuelta a un santuario no es peregrinación en el sentido estrecho. Así, nadie
así a nadie se le ocurre llamarlo Kumano Junrei, pero en el sentido amplio se acepta que Camino de Kumano se categorice como una peregrinación más. Vamos a ver la peregrinación de viajes circulares. Bien, ahora miremos entonces qué es exactamente una peregrinación tradicional en Japón. Peregrinación en el sentido estrecho en Japón es siempre viajes circulares. Hay muchos caminos de peregrinación de viajes circulares, pero entre ellos hay 3 caminos largos de más de 1000 kilómetros en Japón. Ohenro en Shikoku, Saigoku 33sho en Kyoto, Bando 33 kasho en 7 prefecturas en Kanto, o sea, por Tokio, Kanagawa, Chiba, Saitama, etc. A diferencia de rutas de ida y vuelta como Kumano Mode, que tiene una meta final, o sea, un lugar donde llegan los peregrinos al final del viaje, peregrinación de viajes circulares tiene múltiples destinos. No tiene meta final porque ninguno de los templos de peregrinación de viajes circulares disfruta del protagonismo de la ruta. Por ejemplo, todos los 88 templos de Ohenro o todos los 33 templos de Saigoku 33sho son de la misma importancia. O sea, no existe jerarquía entre templos de peregrinación de viajes circulares. Así se puede empezar la peregrinación desde cualquier templo, porque el objetivo de la peregrinación no es llegar a todos, el objetivo no es llegar todo el mundo a un final igual, sino simplemente hacer un viaje circular. Y esto es la peregrinación tradicional en el sentido estrecho en Japón. Así. He olvidado cambiar la página, pero esto es lo que acabo de hablar. Bien. El objetivo. Vamos a empezar a hablar del objetivo de la peregrinación. El objetivo de hacer el Camino de Kumano, peregrinación de ida y vuelta, es llegar a la meta final y lo hacen para obtener beneficios en esta vida. Existen casos que demuestran que algunos viajeros deseaban beneficios después de la muerte, pero en la regla general el motivo de la visita es conseguir beneficios en esta vida. En cuanto a Ise, además de pedir beneficios en esta vida, los viajeros hacían la visita para pagar respeto al santuario de carácter nacional. El objetivo de viajes circulares en todos los templos de Saigoku 33sho y de Bando 33 kasho, Honzon, la imagen principal de sus templos es Kannon. Kannon, ¿no? El Bodhisattva de compasión, y los peregrinos visitaban sus templos para venerar el Kannon. El motivo de hacer las peregrinaciones de Saigoku 33sho y de Bando 33 kasho es venerar exclusivamente a Kannon. En Ohenro de Shikoku, uno de los dos objetivos de visitar los 88 templos es también venerar las imágenes principales de sus templos. Pero a diferencia de Saigoku y Bando, las imágenes principales de cada templo de Ohenro no están unificadas. Hay templos que tienen Gautama Buda como su imagen principal, otros templos tienen Maitreya, el futuro Buda, y también algunos tienen Kishikarba, el monje budista, como su imagen principal. Los peregrinos viajan para venerar las imágenes principales diferentes en cada templo. Es un poco como hacer una peregrinación de viajes circulares visitando iglesias de santos y santas diferentes.
No obstante, en Ohenlo hay una cosa unificada entre los 88 templos. Es visitar Daishido, el salón del gran maestro Kukai. En cada uno de los 88 templos de Ohenlo hay este salón del gran maestro. Los peregrinos hacen la ruta para venerar el gran maestro. Así, según la historiografía sobre la peregrinación en Japón, Ohenlo es más bien un tipo de peregrinación de visitar lugares sagrados de fundadores de escuelas budistas en lugar de ir venerando a Honzon, las imágenes principales. No sé si, ¿cómo andamos con el tiempo? Es que no iba a hablar de un trozo al principio, pero 5 minutos. Sí, 5 minutos. Vale. Bueno, no sé si puedo terminar en 5 minutos, pero entonces, bueno, había añadido una cosa anoche, porque quería relacionarlo con la presentación que hicieron ayer, pero bueno, eliminamos esa parte. Bien, entonces, bueno, voy a hablar de Setai, la hospitalidad en Ohenlo, ¿no? Entonces, esto eliminamos. Sí, aquí estamos. Sí. Una de las cosas que hace Ohenlo muy diferente a otras rutas japonesas es su Setai, hospitalidad en castellano. Los habitantes de la zona Ohenlo tienen mucha devoción al gran maestro Kukai y para ellos cuidar a peregrinos es equivalente a darle la bienvenida a Kukai. El contenido de la hospitalidad que se ofrece es parecido al del Camino de Santiago. Veamos, siempre ha habido Setai de ofrecer té. En algunos sitios hay Setai de dar meriendas y alojamiento por grupos de tipo hermandad y también por individuos locales. Durante la era de Edo, o sea, hace más de 300 años, los habitantes locales ofrecían calzado y servicios de peluquería a los peregrinos. La idea de Setai en Ohenlo es desde siempre ofrecer Setai sin que nadie lo pidiera, porque ofrecer Setai a los peregrinos es venerar al gran maestro. De este modo, cuando uno hace la peregrinación de Ohenlo, se encuentra a menudo con habitantes locales que se acerquen para darle limosna sin que lo pidiera. Pues Setai de Ohenlo parece bastante a la hospitalidad del Camino de Santiago. Bueno, no creemos que la gente local de Sarria o León de repente se acerque a los peregrinos para imponerles a que reciban 5 euros para que tomen café, pero el contenido de Setai es parecido a la hospitalidad de Camino y vemos que la motivación de su hospitalidad es lo mismo. En ambos caminos, uno de los motivos para ofrecer la hospitalidad es la devoción a un personaje sagrado, Santiago y Kukai. Hay cosas en común, pero hay diferencias también. Está claro que cualquier persona que conozca el Camino de Santiago considera que la hospitalidad ofrecida a los peregrinos es uno de los pilares más importantes que sostienen la peregrinación jacobea. A diferencia de la hospitalidad jacobea, Setai de Ohenlo no es un elemento fundamental para argumentar su importancia cultural. Según una investigación sobre la cultura de Setai en Ohenlo, el propio promotor de Ohenlo no valora Setai como un elemento destacado de su cultura. O sea, las 4 prefecturas de la isla de Shikoku, donde se encuentra Ohenlo, quieren que Ohenlo sea registrado como Patrimonio Universal de UNESCO desde hace algunos años, pero en la propuesta que hicieron en 2007 para su candidatura, no hicieron ninguna mención sobre Setai. Algo que, desde nuestro punto de vista, hubiera quedado bastante bien para distinguirse del Camino de Kumano, que ya está registrado como Patrimonio Universal, pero que carece del espíritu de hospitalidad. Desde nuestro punto de vista, lo que distingue Setai japonés de la hospitalidad española es la comprensión y el ejercicio de esta costumbre en la sociedad en general. La hospitalidad que conocemos muy bien en el Camino de Santiago se ejerce nacionalmente en España, pero en cambio, esto de querer ofrecer Setai a los peregrinos es una cultura local en Shikoku. Setai hoy en día no es atender a los peregrinos. Setai en japonés es agasajar a los invitados y
clientes. De hecho, si consultamos el diccionario Kojien, el diccionario japonés más prestigioso, la primera acepción de setai es agasajar educadamente. Atender transeúntes es la segunda. Este orden refleja la realidad japonesa. La segunda acepción proviene del budismo y así es importante ponerla en el diccionario, pero habrá poca gente que sepa la segunda acepción de setai porque es una costumbre local de Shikoku. Ahora bien, veamos la palabra hospitalidad en el diccionario español. Sí. En el diccionario de Covarrubias de 1611, la acepción de hospitalidad es la buena obra de hospedar. En el diccionario de autoridades en el siglo XVIII, la hospitalidad es un acto de piedad, caridad que se acierta con los pobres y peregrinos, recogiéndolos, dándoles de comer. Finalmente, en el diccionario de RAE de 2021, la primera acepción de esta palabra es virtud que se ejercita con peregrinos. Y esto de buena acogida. Y esto de buena acogida y recibimiento que se hace a los extranjeros o visitantes es la segunda acepción. A nosotros nos parece bastante significativo este contraste de orden de acepciones entre setai y hospitalidad. Vale, entonces, bueno, paso más. Bueno, había preparado esto. Bueno, esto es un diccionario español-japonés publicados en Japón, ¿no? Y bueno, si consultamos la palabra hospitalidad en estos tres diccionarios, en Japón no aparece ninguna acepción de ayudar a los pobres. Eso era lo que quería decir, ¿no? Y pensamos que, bueno, la razón por la que los editores eliminaron esa acepción de querer ayudar a los peregrinos y pobres es porque, bueno, ni siquiera tenemos la costumbre o de entendimiento de setai, la segunda acepción. ¿Cómo que vamos a poner la acepción de querer ayudar a los peregrinos en este diccionario si los japoneses, bueno, los lectores japoneses no podrían entender por qué hospitalidad tiene la acepción de ayudar a los pobres? Entonces, bueno, con esa razón, ningún diccionario japonés, ningún diccionario de español japonés publicados en Japón incluye la acepción esa. Bien. Habrán visto a lo largo de esta presentación que hay cosas similares y diferentes entre el Camino de Santiago y los caminos de peregrinación en Japón. A nosotros nos ha parecido significativo las similitudes y diferencias de hospitalidad entre el Camino de Santiago y Ohenro. Hemos visto que hay hospitalidad excepcional en ambos caminos por devoción a Santiago y Kukai. La diferencia está en la dimensión de la costumbre de hospitalidad y de setai respectivamente. La sostenibilidad y la potencia del Camino de Santiago se basa en parte en la globalización de la idea de hospitalidad, algo que a Ohenro de Japón le vendría bien aprender, porque setai no es una cosa inventada por los habitantes locales de Ohenro, sino es una práctica del budismo, igual como la hospitalidad española lo es en la religión cristiana. Gracias. Muchas gracias Satoko Nakajima por esta introducción maravillosa a la cultura de la peregrinación en Japón. Yo debo decir que he vivido la hospitalidad en el Shikoku Henro, realmente. Existe la hospitalidad en la actualidad. Gente que de modo voluntario y espontáneo pues ofrece té, ofrece pescado seco al sol. Realmente tanto el Shikoku Henro como el Kumano Kodo son dos experiencias diferentes. El Kumano, como bien saben, es patrimonio de la humanidad, está hermanado con el Camino de Santiago.
Y hay lugares realmente espectaculares como Koyasan y la figura de Kukai, no cabe duda que es un nexo de unión entre los dos caminos muy importante.